Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a otra clase nuevamente de Zoom, de esta capacitación de taquigrafía parlamentaria. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con ganchitos o semicírculos iniciales R y L, ¿sí? Para algunos que todavía no han asistido a la clase presencial, esto es nuevo, pero para los que ya pudieron y tuvieron la posibilidad de venir a las clases presenciales, ya tienen idea. Vamos a ver un PowerPoint acerca de los ganchitos, que son rasgos complementarios, llamamos nosotros a estos rasgos, a estos signos, porque van unidos, van adheridos a los rasgos fundamentales que son, como todos sabemos, todo lo que sea las líneas rectas, oblicuas, verticales, horizontales, los rasgos curvos. Entonces esos son nuestros rasgos fundamentales y lo que van adheridos, como las vocales, como las elipses, como los círculos y ahora los ganchitos o semicírculos, son rasgos complementarios. Cada uno tiene su lado, por eso es importante saber bien cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha, cuál va arriba, cuál va abajo, porque cambia totalmente de significado. Y esto es lo que estamos por ver entonces con semicírculos o ganchitos el día de hoy. Buen día, Ani. Hola, buen día. Buen día, alumnos. Bueno, como estaba diciendo la profe Amelia, vamos a ver ahora un power, ¿sí? De ganchito inicial R y L. Vamos a volver a explicar para los alumnos que no tuvieron todavía la posibilidad de saber. Y, bueno, reforzar para los alumnos que ya estuvieron en las clases presenciales. Bueno, entonces, vamos a comenzar leyendo este power donde dice que los semicírculos o ganchitos no presentan dificultad alguna, pero es indispensable que el estudiante se acostumbre a trazarlos rápidamente, sin vacilar, uniéndolos a cada rasgo del lado que corresponda, ya que cambian de significado según se coloquen, al principio, al final, a la derecha o a la izquierda. Dice, la velocidad es la esencia de la estenografía, pero sin legibilidad la velocidad es inútil. O sea, si yo no sé leer mi rasgo, mi estenograma, no me va a servir de nada la velocidad. Yo puedo escribir muy rápido, pero si después no sé traducir, no sé leer, entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Como siempre decimos con la profe Amelia, la práctica. Y vamos a insistir y seguir insistiendo siempre. Bueno, una vez terminado un ejercicio hay que leer los signos, hechos varias veces, ¿sí? Es lo que yo le estoy comentando en este momento. Hay que hacerlos varias veces y lo más rápidamente posible, ¿sí? Así se acostumbrará poco a poco a leer con facilidad. Esto es lo que siempre le recalcamos, el tema de las prácticas, como para después ir leyendo, y después la velocidad vendrá más, y ahí ya vendrá sola, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, y acá explicamos, ¿sí? Más o menos, no, bueno, mejor no más o menos, sino bien, mejor dicho, ¿ya? ¿Qué son los semicírculos o ganchitos, sí? Dice, en estenografía existen semicírculos o ganchitos. Estos signos complementarios se adhieren a los rasgos y representan las consonantes R, L y N. Entonces formaremos las siguientes sílabas compuestas, ¿sí? Y tenemos la sílaba mixta, una consonante seguida de una o dos vocales. Y otra consonante, ejemplo, pan, ser, tul, don. Y ahí tenemos consonante, vocal, consonante. Después, real, cien, miel, fiel, consonante, vocal, vocal,
consonante. Esto en cuanto a la sílaba mixta. Ya le vamos a ir dando los ejemplos, ¿sí? Después tenemos la directa doble. Dos consonantes seguidas de una o dos vocales. Por ejemplo, pro, que son dos consonantes, sería cc, dos consonantes y una vocal. Por ejemplo, grie, flui, brille. cc serían dos consonantes y dos vocales. Y tenemos la mixta directa doble, dos consonantes de una o dos vocales y otra consonante. Ejemplo, tren, gris, clan. ¿Sí? Dos consonantes, vocal C. Criar, creen. Ahí tenemos dos consonantes, dos vocales y una consonante. ¿Mm? Bien, fíjense como les dice la profe Ana, antes nosotros no podíamos escribir este tipo de palabras porque teníamos solamente la sílaba directa, que era una consonante y una vocal como T, o también podía ser una consonante con dos vocales como río, que habíamos visto al comienzo de nuestro alfabeto estenográfico. Ahora, a través de estos ganchitos, nosotros vamos a poder escribir muchas palabras más, ¿sí? Seguimos entonces y vamos a empezar con el ganchito inicial R. Se denomina inicial porque con él comienza el trazado del rasgo. O sea que por más que suene al final de la palabra, comienza con el ganchito R, ¿sí? Representa la sílaba mixta como par, piar. Fíjense que ahí tenemos, en par tenemos una vocal en medio de dos consonantes y en piar tenemos dos vocales en medio de las consonantes. Y también representa la sílaba directa doble como bra. Ahí tenemos dos consonantes y una vocal, ¿sí? Entonces, el ganchito inicial R, ahí lo vemos en el gráfico, es más o menos como cuando hacíamos el circulito, ¿se acuerdan? Que hacíamos el circulito con una medida de 1 milímetro. Bueno, el ganchito inicial tiene más o menos la medida del circulito pequeño. Solamente que, como su nombre lo indica, es un ganchito o un semicírculo. Y en el caso del ganchito inicial R, vemos que se escribe, fíjense, a la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Abajo en los rasgos horizontales, o sea, en kake, kiko, ku, gage, gigo, gu, abajo, en el rasgo R vocal, abajo también, que sabemos que es de abajo hacia arriba, y en los curvos en su concavidad, ¿sí? Al inicio del rasgo curvo en su concavidad. Entonces, es importante que ustedes anoten, que tengan este material, obviamente después va a estar en el aula también para que ustedes lo usen como recurso didáctico y puedan hacer las actividades. Y nosotros vamos a mostrarle ahora con la camarita de qué forma se traza el ganchito inicial R. Sí. Entonces tenemos, fíjense, en los rasgos, acá tenemos a la izquierda si lo pueden ver, en el rasgo oblicuo, en el rasgo recto, a la izquierda, en el rasgo oblicuo también a la izquierda. ¿Ven? Abajo, en los horizontales, abajo en el rasgo R vocal, y en la concavidad de los curvos. ¿Sí? Fíjense acá tenemos la L, también de abajo hacia arriba. En la concavidad. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a representar el ganchito inicial R. Seguimos.
Y acá vemos la colocación, como les decíamos, ¿sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la izquierda, como vemos acá, a la izquierda. En los horizontales tiene el R hacia abajo y en los rasgos curvos en la concavidad. En los rasgos rectos van dibujados del lado contrario al circulito. ¿Se acuerdan que el circulito era a la derecha? Bueno, en este caso es a la izquierda. Y en los rasgos curvos sí, también es igual a como trazábamos el circulito, ¿sí? En la concavidad. Bien, seguimos. Y acá tenemos unos ejemplos, palabras, ¿sí? De cómo podemos representar el ganchito inicial R. Fíjense en la palabra lerdo, separamos en sílaba ler, y aunque suene la R al final de la sílaba, nosotros comenzamos el trazado del rasgo del estenograma con el ganchito. ¿Qué sería? Vamos a dibujar acá. Lerdo, para que ustedes vean cómo lo hacemos, y como va en segunda posición, lo hacemos de la siguiente forma. Ganchito inicial, lerdo, ¿sí? Toca, el ganchito inicial toca el renglón. Eso me indica que la palabra va en segunda posición. Vamos a hacer bar en primera posición, y fíjense a la izquierda, bar, grueso, ¿sí? Usurpar, otro ejemplo, usurpar, acá tenemos vocal S vocal en tercera posición, rasgo curvo grueso. Inicio el trazado con el ganchito, usur y par a la izquierda. Lo hacemos de nuevo. Usur y el ganchito de par me queda a la izquierda, ¿sí? Como vemos acá, a la izquierda. De esta forma escribimos usurpar. Peligro. Vamos a seguir con los ejemplos. Peligro. En segunda posición, ¿sí? Tengo 3 sílabas. Peligro. Fíjense que el ganchito inicial R queda abajo. Lo voy a hacer más grande acá. Peligro. ¿Lo ven? Tocando el renglón y el ganchito R inicial abajo en el rasgo horizontal. Empuñar. Fíjense cómo vamos a hacer empuñar. En segunda posición, por la E. Grueso, curvo grueso, empu. Ahí dice empu. Ñar. Fíjense cómo el ganchito en la concavidad del curvo. Empuñar. ¿Sí? Yo lo hago grande, ustedes cuiden la uniformidad de sus rasgos. Roer en tercera posición, roer, en tercera posición, y el ganchito, fíjense, como tenemos acá, abajo, roer. Seguimos con más ejemplos. Bueno, acá, a ver, Mauro. Bueno, es importante que ustedes siempre tengan estos rasgos como ejemplos, como está en el Power, pero también que ustedes puedan tenerlos siempre a mano. Entonces ustedes van a medida que van haciendo, que van practicando las palabras, ustedes van a ir viendo dónde van colocado en forma correcta el ganchito, ¿sí? En este caso el inicial R, ¿sí? Entonces seguimos, tenemos la palabra apoyar. ¿Cómo vamos a hacer la palabra apoyar? Y ahí tiene una A, ¿sí? En tercera posición. Y entonces hacemos A, po, ya. Y acá tengo el ejemplo
de mi rasgo yar. ¿Dónde va el ganchito? ¿Sí? Tenemos prevenir. Prevenir. Hacemos pre en segunda. ¿Y dónde va mi R inicial? Acá tengo mi rasgo recto, oblicuo, pre. Pre. Entonces, en segunda, ¿dónde va el ganchito? Del lado izquierdo. Y hago pre, sigo con ve, nir. ¿Vieron dónde está nir? Acá tengo dos ganchitos. En pre, y en nir. Acá está mi ganchito en la concavidad de mi curvo. No va al final la R. No. Acá, en la concavidad de mi curvo. Hago de vuelta. Pre, ve, nir. Ahí está, nir. ¿Se dan cuenta? Seguimos con mojar. Mojar, ¿sí? En tercera posición. Y jar, acá, se van a dar cuenta ustedes, es una J, es un rasgo oblicuo. Acá tengo, ¿dónde va a ir mi ganchito? A la izquierda, que es donde va en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Entonces, en tercera posición, hago mojar. Mo, de vuelta, jar. Seguimos con la palabra barrer. Barrer. A ver, barrer. ¿Cómo comienza? Con B larga, oblicuo. Y acá tengo mi rasgo R vocal. ¿Sí? Que acá está mi ganchito. ¿Dónde va? Abajo. Y hago así. Va, vuelvo un poquito así y hago re. Va, me vuelvo, hago mi ganchito, re. ¿Sí? En primera posición. Acá está el ejemplo de dónde va mi ganchito cuando va con R vocal, ¿sí? Sería como escribir varer, pero es barrer. Seguimos con grieta. Grieta. Y ahí vemos que tenemos un rasgo gris, una G gris. ¿Dónde va el ganchito? Debajo de mi rasgo horizontal. Gris. Gris, eta. Acá está el ejemplo. ¿Ven? Grieta. Grieta. Rifar. Rifar. ¿Cómo comienza? Con mi rasgo R y RI. En segunda, y acá tengo un rasgo curvo. ¿Dónde va a ir mi ganchito? En su concavidad, ¿sí? Y hacemos RI, me vuelvo FA. RI, me vuelvo FA. RI, FA. ¿Se entiende? Hacemos yerno. Más arriba, ahí yerno, se ve bien ahí. Bueno, y ahí tenemos la Y, acá. Acá está mi ejemplito, ¿sí? Comienzo en la concavidad de mi curva ahí, yer, no. Yer, me vuelvo, no. Yer, no. Tenemos regar, regar. Acá tengo un rasgo R vocal en segunda. Hago regar, ¿sí? Acá está mi rasgo horizontal y el ganchito va debajo de mi rasgo horizontal. De nuevo, regar, ¿sí? Y por último tenemos quitar.
dar. Acá no se va a ver bien porque no me va a dar el renglón, lo voy a mostrar acá. Hacemos ki, dar. Entonces comienza en segunda mi rasgo ki, y ahí tengo un rasgo recto, donde va a la izquierda mi ganchito inicial. Bueno. Bien. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más acá en el cuaderno, donde, acá Mauro, si podemos hacer. En cuanto al ejemplo de grieta, por ejemplo, fíjense que las dos vocales ya están en el rasgo gri, acá en el rasgo GR. Yo no voy a hacer esto, que también por ahí vi que algunos lo hacen, el ganchito y ahí el rasgo, grieta. No, el ganchito y el rasgo es el que va en la segunda posición, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta que yo voy a escribir grieta. No es que el ganchito tiene que tocar el renglón y eso me indica que está en segunda posición, sino que el rasgo va en segunda posición, ¿sí? Eso es para una aclaración nada más. Vamos a hacer, fíjense que el rasgo R puede corresponder a la sílaba tanto de sonido fuerte como de sonido suave, decimos, ¿sí? Vamos a ver también acá algunos ejemplos. Silbar. Ustedes vayan haciendo en sus cuadernos. Silbar, acuérdense en segunda posición, sil, y acá voy y vuelvo. Silbar. Lo hacemos de nuevo, silbar. Charlar. Vamos a hacer en primera posición, fíjense, charlar. Estos son dos rasgos finos, ¿sí? La CH y la L de abajo hacia arriba son finos. Vamos a hacer retirar en segunda posición. Retirar. Retirar, ¿sí? Rar, fíjense que da el ganchito para abajo. Germinar, grueso, J. Germinar. Germinar, ¿sí? De todos estos ejemplos que nosotros les vamos dando, ustedes hagan varios renglones, como siempre le decimos, ¿sí? Leer, fíjense cómo vamos a escribir leer. Leer, de abajo hacia arriba, primero el ganchito, tocando el renglón, leer. Leer escribimos, leemos leer en la traducción. Pro, acá fíjense, profesor, ¿sí? Tenemos ganchito a la izquierda, profesor, ¿sí? Firmar, en segunda posición, firmar. Voy y vuelvo. Firmar. Empeorar, en segunda posición. Empeorar. Lo voy a hacer acá más grande para que lo vean. Empeorar. ¿Sí? Voy y vuelvo. Empeorar. Bien. Y acá vemos en la siguiente diapositiva que tenemos la unión de vocales a los ganchitos R inicial. Fíjense que estos ejemplos de palabras comienzan con vocales. Y cómo van unidos a los rasgos, formando un pequeño ángulo agudo, como siempre les decíamos nosotros cuando dábamos las vocales, ¿sí? Tratar de que quede en lo posible un angulito agudo. Y estos ejemplos, ustedes cuando tengan dudas, recurran a estas palabras y vean cómo se escribe la A, cómo se escribe la E, la I, la O, la U, en todos estos ejemplos. Jonathan dice que va a tener dificultades a todas las clases. Jonathan, qué pena, Jonathan,
que no puedas asistir a las clases, pero igual sí, escribinos por favor al correo, nosotros vamos a estudiar tu caso, así que no te preocupes, vamos a tratar de que todo continúe. Acuérdense que nosotros, estos videos que nosotros damos, estas clases, después se suben al aula, entonces la pueden ver en cualquier momento, a lo mejor el fin de semana, ustedes pueden seguir, así que no se desanimen y acuérdense que esto depende más que nada de ustedes, de la voluntad de seguir, entonces los instamos a que continúen, que nos acompañen, por favor. Laura dice si puede escribir las palabras cristalino, loable y bolsista. Bueno, vamos a hacerlo. Cristalino. Cristalino es en segunda posición. Acá tenemos elipse cristalino. ¿Sí? Ahí Cristalino. tenés una elipse medial. Tenemos Laura. una elipse medial. Capaz. Cristalino. Sí, ahí ¿Sí? capaz tiene la confusión con la elipse. ¿Cuál era la otra palabra? Loable. 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 Ahí Acá tenés, estamos ganchito sí. L. Ganchito L que ahora vamos a empezar, ahora vamos a seguir con la diapositiva y vamos a ver el ganchito L inicial. Loable, en tercera posición. Y bolsista también con ganchito L. Bolsista. Tenemos un círculo mayor ahí. Ahí no tenés elipse, Laura. En bolsista no tenés elipse. Bolsista. Fíjense, porque no puedo yo hacer elipse porque tengo que hacerlo del lado en que se cierra, ¿sí? En que me quede como fácil hacerlo. Por eso las elipses mediales, nosotros ya lo vimos en las clases anteriores. Oceanografía. Océano, ahí tenemos vocal, S vocal, ¿sí? En tercera posición. Es como que escriba nomás, y ahí está implícita la A, océano, y todavía no vimos, nosotros le hacemos grafía de esta forma, pero océano, grafía. Oceanografía. Ahí tenés que hacer, Valeria, el rasgo OC, ¿sí? OC. El rasgo, ¿te acordás del rasgo esa, ese, eso? OC, obvias la vocal, ese vocal, ocenografía escribo, ¿sí? Escribo ocenografía. Es como cuando escribo estenografía, ¿recuerdan? Estenografía. O estenograma, ¿sí? La unión a algunos ganchitos, claro, bueno, lo que les estoy diciendo es que nosotros, estas son la unión de vocales que vemos. Cuando tengamos unión de ganchitos con N, eso lo vamos a dar después en enlace medial, o también cuando demos, ahora vamos a seguir con las clases cuando demos el ganchito final N y ganchito final R, ahí van a ver que tienen N seguido de circulito, de plurales, de palabras que terminan en plural, así que no se apresuren que sí, que vamos a ir viendo todo de a poco. Bien, les decía entonces que tengan esto de guía para las vocales unidas a los ganchitos iniciales. Seguimos, y ahora sí ya el ganchito inicial L. Bueno. Estuvimos dando hasta recién el ganchito inicial R, ¿sí? Dónde va su posición, la forma en que se lo dibuja, cómo va unido al rasgo. Eso en cuanto al rasgo, al ganchito, perdón, inicial R. Bueno, ahora vamos a ver el ganchito inicial L. El ganchito inicial L dice: sílabas que puede formar mixta, ¿sí? Y ahí tenemos cal, cual y directa doble pla, por ejemplo. ¿Dónde la colocamos? En los rasgos rectos va en verticales y oblicuos a la derecha. En los horizontales y en la R hacia arriba.
y en los rasgos curvos en su concavidad. Y ahí tienen el gráfico de ejemplo, y la profe Amelia le está mostrando cómo trazamos el ganchito inicial L. Ustedes se van a dar cuenta que se va del lado contrario al ganchito inicial R. Los curvos, acuérdense que se diferencian del ganchito inicial R porque son más abiertos, sí, son más amplios, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. También se hacen en la concavidad, pero son más amplios, más abiertos. Sí. En el lado derecho de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en la horizontal, en la R vocal, y en los curvos en su concavidad, pero un poquito más amplio, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Bueno, seguimos. Y ahí tenemos algunas palabras, ¿sí? Con la L inicial. Recién vimos con la R inicial, ahora vamos a ver con la L, ¿sí? Y ahí tenemos nil, como atrasado, chal, miren siempre su gráfico, usual, cloro, caldera. ¿Vieron cómo se va trazando el circulito inicial L? No se confundan, la R inicial va a la izquierda y la L inicial va a la derecha en los rasgos rectos, ¿sí? Y horizontales, arriba. Tablero. Ahí tenemos tablero y tenemos ble, que es un círculo, es un rasgo oblicuo, recto, ¿sí? Tablero. Va a la derecha. Tenemos cartel y ahí tenemos dos. Fíjense que ahí tenemos un ganchito inicial R y un ganchito inicial L. Entonces hacemos hacia abajo en el rasgo horizontal car en primera, seguimos con el tel a la derecha que sería el rasgo L inicial, cartel. Acá tenemos gloria en tercera, debajo del renglón, rasgo horizontal, gloria, va arriba. Tenemos plaga, y ahí hacemos en primera, ¿y dónde va trazado la L? A la derecha de mi rasgo curvo P. Plaga, y acá tenemos nivel, y acá tenemos un rasgo curvo, y ahí van a ver la diferencia. Es un poquito más amplio el ganchito en su concavidad. Siempre en su concavidad, ¿sí? Nivel. Y acá tenemos planear. Tenemos también dos ganchitos, el inicial L y el inicial R. ¿Vieron dónde va trazado? En pla a la derecha, near en su concavidad. Y seguimos. Dineral en segunda, hacemos dine, y ahí tenemos la R vocal que va para arriba, por lo tanto mi ganchito, ¿dónde va? Abajo. Dineral. Tenemos azul. Azul, ahí tenemos el rasgo que por ahí a algunos se les complica. A, S vocal. Entonces hacemos, ¿cuál nos marca la posición? La A. Entonces hacemos en primera, azul. Y ahí va mi ganchito inicial L. Azul. Clama.
tenemos un ganchito inicial en primera. Rasgo horizontal va hacia arriba. Clano. ¿Se dieron cuenta? Bien, es importante que ustedes, como dice la profe Ani, tengan como guía al comienzo de qué lado van todos los ganchitos iniciales R y también el ganchito inicial L. Entonces pueden ir mirando cuando tengan que escribir este tipo de palabras y después solo se les va a ir quedando, van a ir memorizando, van a ir aprendiendo de qué lado va cada uno, ¿sí? Seguimos. Al igual que la unión de las vocales al ganchito R inicial, acá también tenemos la unión de vocales al ganchito L inicial, ¿sí? Que esto también quedan como guía, fíjense, aplastar, aflojó, actual lleva vocal engrosadita, porque tengo una consonante también, entonces eso me indica que la palabra comienza con vocal y una consonante, porque está engrosada, ¿sí? Eiffel, edulcorar, todos estos ejemplos que vemos acá en esta diapositiva, ustedes cuando tengan las palabras que comiencen con vocales, con distintas vocales, cualquiera de las 5 vocales, ustedes miren acá esta grilla, esta guía, y entonces van a poder dibujar la vocal correspondiente adherida al rasgo, ¿sí? En esta unión de vocales no nos detenemos mucho porque simplemente cuando haga falta ustedes pueden mirar, ¿sí? Este recurso didáctico que tienen en el aula. Y acá es como un resumen de los ganchitos iniciales R y L, ¿sí? Tenemos que entonces el ganchito R corresponde a la sílaba mixta y directa doble, ambos ganchitos R y L. Vamos a representarlas con sílabas mixtas y directa doble, como hemos dicho. Tenemos cómo se colocan en los rasgos, ¿sí? Fíjense que ahí nos vuelven a recalcar que los rectos, la R va del lado contrario al circulito y el curvo igual del lado del circulito. Y tenemos estos ejemplos, barrer, grieta, rifar, febrero, fíjense, ¿sí? La ubicación, la posición, el grosor de los rasgos. Es muy importante que ustedes puedan traducir después estos rasgos, que puedan leerlos, que puedan reconocer sus rasgos. Y en la L, en el ganchito inicial L, también los rectos van de igual lado que el circulito, porque van a la derecha, y los curvos también van del lado del circulito, pero un poco más abierto que el R, un poquito más abierto, esa es la diferencia. Y tenemos como ejemplo las palabras cuartel, fíjense, ahí tenemos también dos ganchitos, el inicial R y el ganchito inicial L en esa palabra. Glorificar, también tenemos ganchito inicial L y car, fíjense, también tenemos representada ese rasgo con ganchito inicial R. Wilson, vamos a escribir de esta forma, fíjense que ahí para el nombre utilizamos este rasgo que casi nunca lo utilizamos, que nosotros siempre le decimos que la W se usa en otro tipo en idiomas extranjeros, o para fórmulas químicas, o para algunos nombres, como en este caso Wilson, Walter. Walter, vamos a escribir Walter, ahora ya podemos escribir Walter. Fíjense, lo vamos a hacer en primera posición, ¿sí? Walter, ¿sí? Walter. De esta forma vamos a escribir Walter, ahí tenemos Wilson, y flamear, en primera posición. Bien. Y tenemos las abreviaturas. Las abreviaturas de esta unidad. Ahí van a ver las abreviaturas de lo que dimos hasta ahora, ¿sí? Y ahí tienen de la y de las,
se escribe de la misma manera. No le agrego el circulito, por ahí ustedes van a querer agregar el circulito porque como van a escuchar que es de las, de los, y no. Como es una abreviatura, Sí, escribo de la misma manera, ¿sí? Porque ya tuvimos esa duda. Entonces, de la y de las se escribe de la misma manera en primera y el ganchito a la derecha, ¿sí? De la, de las, del, hacemos en segunda, y de lo, y de los, también en tercera, sin el circulito, ¿eh? De lo. Después tenemos, es la, en primera, es el, en segunda, y es lo, en tercera, ¿sí? Seguimos en la y en las, es lo mismo. En el, en lo y en los. No le agrego el circulito cuando es una abreviatura, ¿no? Lo mismo para que la y que las. En primera, que le y que les. En segunda, y que lo y que los. En tercera. Por la y por las, de la misma manera en primera, por el en segunda, por lo y por los en tercera. Y acá tenemos cuáles, que escribimos como cuál, cuáles, y cualquiera. Fíjense, ahí tenemos el rasgo inicial L y R. Cualquier. Cualquier, pero es cualquiera. Y tenemos tales, que lo hacemos tal, en primera, tal. Y de tal manera, fíjense que ahí tenemos 3 palabras y lo hacemos en 3 rasgos juntos. De tal manera, todos juntos seguiditos, de tal manera. Muy bien. Estas abreviaturas, acuérdense de tenerlas siempre a mano, ¿sí? Para las oraciones que vamos a hacer, para los dictados, para los textos, ¿sí? Así que este PowerPoint también lo van a tener junto con la actividad número 26 que está en el aula. Para los que no lo hicieron, por favor háganlo, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo, Mauro. Tenemos unos minutos, podemos hacer un dictadito, ¿sí? Tienen a mano sus lápices, vamos a hacer un pequeño dictadito, ¿sí? Como veníamos haciendo en las clases presenciales. Bien. Vamos con el dictado entonces. 1. Empezamos. Prueba, en tercera posición. Colaborar, prueba, colaborar, sin hacer críticas, para no herir, a tu prójimo. Prueba colaborar sin hacer críticas para no herir a tu prójimo. ¿Sí?
Vamos con otra oración. Que el fracaso, fracaso, no te perturbe, con B larga, perturbe. Punto seguido. Tienes que asumir el error que cometiste. Que el fracaso no te perturbe, punto seguido, tienes que asumir el error que cometiste. Otra oración. Vamos a pedir prórroga para acabar esta tarea. Vamos a pedir prórroga para acabar esta tarea. Y una última. Esta casa de comercio, no lleva libro copiador. Bien, y acá quiero hacerles una última aclaración, ¿sí? Después vamos a corregir esto, que este dictado lo vamos a corregir en la próxima clase. Quiero hacerles notar esto, hacer, izar y usar. Hacer, fíjense que va con el ganchito inicial R en primera posición, izar, ganchito inicial R tocando el renglón y usar, ganchito inicial R en tercera posición, ¿sí? Tengo vocal S vocal, vocal S vocal, vocal S vocal. Y la que me indica la posición, en este caso es la A, en este caso es la I y en este caso es la U. Primera, segunda y tercera posición, ¿sí? Esto es para que ustedes lo tengan y puedan ver la diferencia, ¿sí? Notar la diferencia. Hacer, izar, usar. ¿Mm? Bien. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante, en la clase presencial. Profe, una preguntita para el lunes 13 de junio, ¿vamos a tener clase? 13 de junio, Por San ¿qué día Antonio. es? Por San Antonio, generalmente es asueto administrativo. Si es que Pregunto nomás si. si es que es asueto administrativo, sí, vamos a informar, porque todavía no sabemos. Bueno, ¿Sí? bueno. Así que le vamos a estar informando. Ahí nos pregunta herir, ¿cómo sería? Herir, fíjense, herir, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer acá para que lo puedan ver mejor. Herir. Ahí tengo vocal en segunda posición y voy a hacer la E tocando el renglón y ahí el rasgo R. Herir, ¿sí?
con el marcador puesto un poquito, a ustedes con el lápiz no les va a costar tanto, fíjense. Herir. La E trato de que quede como un angulito agudo. Entonces, y escribo herir. Profe, ¿la clase del miércoles presencial o virtual? La clase del miércoles con las profes de Luz y Alba es presencial. Es presencial. Esta clase de esta semana con las profes de gramática es presencial. Así que tienen clases mañana con nosotras y tienen también el miércoles. Así que... Nos vemos mañana. Equinoccial. Ahí Miguel pregunta equinoccial. Lo vamos a hacer equinoccial. Fíjense, en segunda posición, equinoccial. Ahí tengo un escapecito. Tengo la sílaba inversa vocal L. Equinoccial. Voy a hacerlo acá más grande. Equinoccial. Un escapecito hacemos ahí. Cia, y ahí al. Sí, al. Así está. Bien. Mañana vamos a... Fíjense que error lo vamos a hacer. Error con el rasgo grueso, ¿sí? Vocal doble R. Vocal. Y en segunda posición por la E. Y ganchito inicial, ¿sí? Error. Acá lo hago más grande. Error. ¿Sí? Hacemos error y le agregamos la R inicial. Error. Y si yo dijera horror, ¿cómo lo voy a hacer? De la misma forma, pero en tercera posición. Horror. Horror. Horror en tercera posición y acá tengo error. Muy bien. Mañana vamos a dar tema nuevo, ¿sí? Vamos a dar ganchito final N. N, M y L, ¿sí? Así que bueno, nos esperamos mañana, todos los que puedan venir en la clase presencial. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.